Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. La sombra del Oresnik. Buenas tardes o buenos días. Hoy viernes 16 de enero, ya sábado en Europa, en este 2026. Y perdón por la demora, pero hoy ha sido día de abastecer la casa por un largo plazo, ¿no? Ya saben que como ex especialista de campo en servicios tecnológicos críticos precavido, uno nunca deja la despensa vacía. Pero mientras llenaba el carrito de compras, el Kremlin estaba llenando sus polígonos de lanzamientos. Tomen su tazón de café, té, mate o quizás algo más aperitivo, ¿no? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Porque el episodio de hoy se titula La sombra del Oresnik. Sí, estamos a viernes 16 de enero de 2026 y el reloj de la numeratio retro, ¿se acuerdan? Ha llegado a su punto de ebullición. Mientras ustedes ven este video, pues el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerásimo, estaba caminando por el barro del frente en Dnipropetrovsk. Y no estuvo ahí para entregar medallas, estuvo ahí para supervisar el martillo que está a punto de caer sobre Kiev. En el reporte de hoy, el ultimátum de las 72 horas. Revelamos la fuente detrás de la advertencia de las próximas horas. Y digo revelamos porque aparentemente cuando hablamos de esta noticia hace 2 días, pues su servidor quizás no se expresó bien. Sí dije que esta información venía de Insider T y vamos a explicar qué significa esto de Insider T. ¿Quién está detrás de los informes de Insider T? Porque, ¿qué tiene que ver un oligarca en Londres con el destino de Kiev? ¿Verdad? Hablaremos de que Kupiansk ha caído. El informe oficial llega a manos de Belousov. La victoria rusa en el noreste ya es un hecho consumado. La doctrina de Karaganov. El escalofriante mensaje que el asesor de Putin le dio a Tucker Carlson. ¿Está Rusia dispuesta a golpear a Alemania y Reino Unido para restaurar el miedo? Hablaremos del apagón del PIB. ¿Por qué Rusia no solo está destruyendo luces, sino que está borrando la economía de Ucrania para obligar a la capitulación? Así que, amigos de ¿Qué hablan Geo? Hoy vamos a leer entre líneas. Vamos a entender por qué el Oresnik cayó en Leópolis y que fue en realidad un telegrama para la OTAN. Y por qué figuras como Macron y Meloni, están buscando desesperadamente el teléfono de Putin esta misma noche. La medianoche se acerca y en la guerra, como en la vida, pues no hay nada personal. Yo soy Rodolfo, prepárense para el análisis, yo diría, más crudo el de 16 de enero. La guardia alta. Kiev bajo la sombra del Oresnik. Sí, el factor Gerásimo. Así pues que la logística de la casa también es prioridad, ¿no? Ahora tomen su tazón de café, porque mientras nosotros abastecemos la despensa, el Kremlin está abasteciendo de misiles los polígonos de lanzamiento. El título de este reporte, pues, ¿ha comenzado? Kiev está paralizada, no por el frío, sino por el horror de lo que viene desde Kapustin Yar, el tercer lanzamiento del Oresnik, y esta vez, pues, olviden las pruebas de fogueo, hablemos de ojivas de alto poder explosivo. La inteligencia militar informa de preparativos inminentes. El arsenal de lanzadores móviles rusos ha crecido significativamente y esta vez el impacto podría ser 10 veces mayor. Pero la verdadera señal de alarma no es solo el misil, sino la llegada urgente del jefe de Estado Mayor ruso, Valery Gerásimo, al frente de Dnipropetrovsk. Para los expertos, la presencia del máximo estratega en el campo de batalla es el punto de inflexión definitivo. Analicemos esto. Llamémosle la advertencia y la histeria, ¿no? A ver, porque hay que entender la mecánica de lo que está pasando.
La notificación transatlántica, ¿no? Rusia, cumpliendo los protocolos, advierte a Estados Unidos antes de lanzar un IRBM. Washington, a su vez, corre a avisarle a Kiev, por eso la histeria en la capital ucraniana. Es real, no es propaganda rusa. Es información que les llega desde sus propios jefes en el Pentágono. Dnipropetrovsk en el centro. ¿Por qué Gerásimo está ahí? Porque ese es el nodo que conecta el frente sur con el este. Si el Oresnik golpea con carga real en Dnipropetrovsk o directamente en Kiev, el colapso no solo será energético, sino de mando y control. Así que prueba o sentencia. Ucrania intenta adivinar si será otra demostración de fuerza, pero con Gerásimo en el frente parece que Rusia ya no está para demostraciones, sino que para resultados operativos, diría yo. Así que Gerásimo llegó urgentemente al frente, ¿no? Kiev espera el impacto, Occidente observa el radar, y mientras tanto el hombre que maneja los hilos de la estrategia militar rusa camina por el barro del frente. ¿Qué significa realmente que Gerásimo esté allí, en un momento exacto del ultimátum? ¿Mm? No se retire porque vamos a profundizar en la llegada de Gerásimo y por qué este movimiento podría ser la señal de que el tiempo de las palabras se agotó. Guardia alta. Así pues que el polígono de Kapustin Yar está en máxima actividad. Los lanzadores móviles rusos se han multiplicado y el objetivo está claro. Si no es Dnipropetrovsk, será la misma o la mismísima Kiev. Pero la señal definitiva de que algo grande ha comenzado no es solo el misil, sino la llegada urgente de este señor al frente, del jefe de Estado Mayor, Valery Gerásimo. Este hombre rara vez sale del cuartel general. Está hoy en el sector de Dnipropetrovsk, marcando lo que muchos llaman, pues, un punto de inflexión. Así que Gerásimo y el jaque mate del centro, ¿no? Hay que leer la historia de las visitas de Gerásimo para mantener la gravedad, pues, de hoy, ¿no? Es esa frecuencia de la victoria. Gerásimo no es de los que se toman fotos en el frente por publicidad, ¿no? Fue a Avdiivka cuando cayó. Fue a Pakrovsk cuando la ofensiva era imparable. Su llegada al grupo de centro hoy, hoy 16, ayer 15 de enero, nos dice que Rusia ha decidido que este es el sector decisivo para quebrar el espinazo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que el ultimátum es real. Miren, se me pregunta mucho en comentarios, Rodolfo, ¿de dónde sale la fuente del ultimátum? Miren los hechos. Gerásimo está escuchando informes del segundo y 51º ejército. No están ahí para resistir, están ahí para una ofensiva sistemática y controlada. El ultimátum no es un papel en una oficina, es Gerásimo en el barro estableciendo objetivos de capitulación. Podríamos llamar esto la respuesta al atentado, ¿no? El intento de ataque con drones contra la residencia presidencial de Vladimir Putin ha sido el último clavo en el ataúd de la diplomacia. Como bien dicen los expertos, ¿no? La paciencia se acabó. Si Kiev torpedea la negociación, Rusia usará la fuerza bruta hasta la rendición incondicional. Así que podríamos ver que están cerrando Kiev. Gerásimo está en el frente. Los tanques están esperando por miles. Y el Oresnik están en el cargador. Rusia ya no avisa 2 veces. Mientras el mundo se distrae con la política, el cerrojo se está cerrando sobre los nodos estratégicos de Ucrania. Así que no se retiren, porque vamos a la parte más cruda de este informe, porque están cerrando Kiev y Odessa también. Vamos a ver cómo funciona el ultimátum en el terreno. Nada personal, solo la guerra en su estado más puro. El apagón del régimen, ¿no? Ese colapso del 50% del PIB. Miren bien lo que está pasando. No solo es falta de luz y calefacción, es la demolición controlada de la base que sostiene la guerra. El título de este bloque es Están cerrando Kiev y Odessa, ¿ok?
Como dice el experto Yuri Podoliaka, no hay nada personal aquí. Esto es la guerra en su estado más puro y lógico. Si quieres que el enemigo se rinda, debe destruir su capacidad de existir. Kiev no solo no es solo la capital política, es el corazón industrial militar. Antes de los ataques masivos, esta ciudad y sus alrededores generaban casi el 50% del PIB de lo que queda de Ucrania. Aquí se fabricaban las armas, aquí se movía el dinero y aquí se refugiaban millones. Pero hoy ese cimiento se desmorona. Los ataques metódicos contra la red energética han paralizado la producción. Sin energía no hay industria, sin industria no hay PIB y sin PIB el régimen de Zelensky es un cadáver político que solo respira por el oxígeno que le envía Occidente. Así que podríamos ver una geometría de la capitulación, ¿no? Porque aquí es donde el ultimátum empieza a cobrar sentido físico, la erradicación del potencial. El objetivo de Rusia para este 2026 no es solo tomar territorio, es eliminar la capacidad de Ucrania de producir una sola bala. Al atacar a Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa y Leópolis, Rusia está borrando el mapa logístico y productivo del país. Es una cirugía de precisión para que el régimen no tenga pilares, pues, donde apoyarse. El éxodo de la capital. Cuando la vida económica se detiene, la gente se va. Kiev está perdiendo su masa crítica. Sin servicios, sin comercio y con precios por las nubes, la estabilidad interna del régimen se vuelve humo. Zelensky está quedando solo en una oficina sin calefacción. Así que nada personal, ¿eh? Rusia está aplicando la misma doctrina que Estados Unidos ha usado en décadas. Destruir la infraestructura para forzar la decisión política. El mensaje del ultimátum es claro. O negocias bajo mis términos ahora, o para cuando quieras negociar ya no tendrás país que gobernar. Es la lógica del Oresnik aplicada a la economía. Así que 16 de enero y el destino de Odessa. Kiev se apaga y Odessa es la siguiente en la lista. El cerrojo se está cerrando y el tiempo del ultimátum se agota. Pero, ¿qué pasó exactamente este 16 de enero que ha puesto a todo el mando de la OTAN en alerta máxima? ¿Mm? No se muevan porque vamos a cerrar con los acontecimientos de las últimas horas y la respuesta a la pregunta que todos me hacen. ¿Cuál es la verdadera fuente de este ultimátum? Guardia alta. La fuente del fuego. El ultimátum de 72 horas. A ver, amigos y seguidores de ¿Qué hablan Geo? Pues llegamos al momento de la verdad. Muchos me han preguntado en los comentarios, Rodolfo, ¿de dónde sacas lo del ultimátum? ¿Es especulación? Bueno, ya saben ustedes que yo no juego con la información. La fuente de este terremoto es de Insider T, ¿ok? Una red vinculada a Mikhail Khodorkovsky. Sí, Khodorkovsky, el mismo magnate y ex viceministro de Energía que desde Londres sigue teniendo ojos y oídos dentro del Kremlin. ¿Ok? El reporte es quirúrgico. Moscú ha enviado un ultimátum privado a Vancouver. La condición es innegociable. Ucrania debe detener ya los ataques contra los buques petroleros rusos y la infraestructura de gas o energética. Si en 72 horas no hay una renuncia total a estas operaciones, Rusia activará el escenario de presión total. El objetivo, el 90% de la infraestructura de calefacción y electricidad de Kiev. Con temperaturas de 20 grados bajo cero, esto no solo es un ataque militar, es una sentencia de catástrofe humanitaria. ¿Ok? La realidad supera la especulación. Y es que hoy es 16 de enero y el plazo está expirado. Ahora, ¿por qué Khodorkovsky? Alguien como él sabe que el petróleo es la línea roja de Putin. Si las filtraciones de su red dicen que el ultimátum es por el sector energético, es porque el Kremlin ha decidido que ya no aceptará negociaciones declarativas. ¿Quieren realidades? Pues
El debate interno, ¿no? La filtración menciona que incluso dentro del ejército ruso hay debate por la dureza de la medida contra los civiles. Esto nos dice que el liderazgo político ha tomado el mando total. Para Putin, la responsabilidad de lo que pase en Kiev esta noche, podríamos decir, recae exclusivamente sobre Zelensky si decide ignorar el reloj. La confirmación en el terreno. Ayer les dije o antes de ayer, ¿no? Que me ponía en llamas al dar esta información por ser especulativa. Pero miren hoy, Gerasimo en el frente, el Oresnik listo en Kapustin Yar y Kiev apagándose metódicamente. Ojo, esto ya no es especulación. Ponen atención que esto es la nueva realidad. Ahora, espero que esto haya sido claro. Ya saben de dónde viene la fuente y ponernos a pensar que esta fuente, pues, tiene tentáculos no solamente en el Kremlin, pero también en Kiev, también en Vancouver. Insider T era lo que anteriormente se llamaba Red Horokovsky. Ahora es Insider T. Mismo canal, mismo hombre que redacta artículos en el New York Times. Así pues que la OTAN acaba de romperse en dos frentes a nuestros ojos. El título de este bloque es Europa se pelea por Rusia. A ver, mientras Kiev espera el impacto del Oresnik, es que esto es de reírse. En las oficinas de Bruselas hay una guerra de pasillos. Francia e Italia ya no pueden ocultarlo. Quieren hablar directamente con el Kremlin. Pero Londres, en un arranque de nostalgia imperial, ha bloqueado cualquier intento de diplomacia. Como dice la ministra británica Yvette Cooper, nadie más dictará las condiciones. ¿Nadie más? ¿En qué planeta vive Londres? La división es total. El Financial Times ya lo admite. La Unión Europea no tiene silla en la mesa de negociaciones. Pero lo que realmente ha dejado a todos en shock es lo que está pasando en Alemania. Se han lanzado los ejercicios Steadfast Dart 26 con una característica inaudita. Y es que no me lo van a creer. Estados Unidos no está invitado. ¿Mm? ¿Es la OTAN europea intentando demostrar que puede caminar sola? Y no solo eso, han lanzado la operación Escudo Ártico en Groenlandia. ¿Su objetivo? Pues no es detener a Rusia, es contener las ambiciones de anexión de Donald Trump. ¿Qué cambio, ¿Quién se lo iba a creer, Podríamos llamarle a esto el divorcio transatlántico, ¿no? Miren esto, porque esto es cine geopolítico de primera, ¿no? La ilusión de Londres. Mientras Putin y Lavrov dicen claramente que la Unión Europea no tiene agenda propia, sino ilusiones de derrota, Gran Bretaña sigue jugando a ser el guardaespaldas de un Zelensky que ya no tiene red eléctrica. Londres bloquea el diálogo porque su única relevancia hoy es prolongar la guerra. El escudo ártico. 30 militares europeos en Groenlandia para frenar a Trump, para frenar a Trump. Iba a decir Trump. Por favor. Es una señal política desesperada. Es la primera vez que vemos misiones de la OTAN diseñadas para protegerse de su propio hermano mayor en Washington. Europa finalmente se dio cuenta de que Trump no es su protector, sino su competidor inmobiliario. La masa vacía. Como bien señaló Putin, Europa no tiene una agenda de paz. París e Italia intentan salvar los muebles, pero mientras sigan subordinados a la línea dura de Londres y a la inercia de la OTAN, Rusia simplemente los ignorará. Para Putin, si no hablas con soberanía, no vales el tiempo de la llamada. Y yo creo que tiene mucha razón. Ahora, bueno, les contaba que hoy andaba en supermercados y de compras, ¿no? Pero mientras tanto, me ponía al día ahí en el auricular y escuchaba el podcast de Tucker Carlson. Así que a esta sección de este episodio le vamos a llamar el factor Tucker, ¿ok?
la advertencia a los sordos de Europa. A ver, porque hay una pieza de rompecabezas que muchos olvidan. Y me ha llamado mucho la atención de que esto no esté en noticieros en todos lados, principalmente en Reino Unido y en Berlín. Es esa reciente cobertura y entrevista de Tucker Carlson con asesores del círculo íntimo del Kremlin. Aquí se dejó caer una bomba lógica que Occidente se niega a procesar. Y podríamos decir que este es el fin del tabú. En esa conversación se planteó una pregunta brutal. ¿Qué pasaría si Rusia golpea con armas nucleares tácticas un centro logístico en Alemania o una base naval en Reino Unido? La respuesta del consejero ruso fue escalofriante por su sencillez. Estados Unidos no sacrificaría Chicago o Boston por salvar a Berlín o Londres. Así de sencillo. Eh, es una, Este podcast de Tucker Carlson es largo, es como de 1 hora y media. ¿Sí? Realmente me entretuvo toda la mañana. Pero cuando llegó a la entrevista con este señor, pues la pregunta es directa. ¿Cómo ve usted que va a terminar este conflicto? Y este señor le dice, si las cosas siguen con el rumbo que están hasta ahora, pues él estima que en 1 o 2 años, pues Rusia va a tomar represalias nucleares contra Berlín o Londres. Así que hablemos de la doctrina de Karaganov. Esta es la idea de que Occidente ha perdido el miedo al apocalipsis y por tanto Rusia debe restaurar el miedo para evitar una tercera guerra mundial. El mensaje que Carlson transmitió es que Rusia ya no considera a Europa como un interlocutor, sino como un campo de batalla donde puede dar una lección nuclear sin que Washington responda con un suicidio mutuo. ¿Por qué Alemania y Reino Unido? Se mencionan específicamente porque son los perros de presa de la OTAN. Reino Unido por su sabotaje constante y Alemania por permitir que su territorio sea la plataforma de lanzamiento de la logística de Kiev. Porque ahora, lo que Tucker Carlson escuchó de esta gente de Moscú es lo que estamos viendo hoy, 16 de enero. El ultimátum no es un farol. Si Loresnik no los convence, la doctrina de Carlson pues revela e indica que el siguiente paso es un ataque quirúrgico que dejaría a Europa sin respuesta y a Washington mirando hacia el otro lado. ¿Mm? A mí que me registren, van a decir. ¿Qué pasó ahí? No me invitaron. Es que Estados Unidos no va a morir por una Europa que ni siquiera puede defender sus propios trineos de perros, como dice Donald Trump. Ahora, ¿quién es Sergei Karaganov y por qué es peligroso para Europa? Podríamos llamarle a esto el teórico de la destrucción constructiva. A ver, yo sé que suena paradójico. Karaganov es el autor de la idea de que Rusia debe romper definitivamente con Occidente y girar hacia Asia, el gran pivot. Él sostiene que Europa es una civilización en decadencia que solo entiende el lenguaje de la fuerza. El predicador del uso de armas nucleares. Fue él quien publicó el famoso polémico artículo, Una decisión difícil pero necesaria, en el que argumenta que Rusia debe bajar el umbral del uso de armas nucleares. Y consecuentemente hemos visto que, pues, los parámetros de disuasión nuclear rusos pues, se han cambiado, se han actualizado. Su tesis es aterradora. Hay que golpear a Europa con armas nucleares tácticas para despertar a Occidente de su letargo y evitar una guerra mundial total. La intervención divina, ¿no? Del miedo. Karaganov le dice a Tucker Carlson y a otros medios que Occidente ha perdido el miedo al infierno. Por lo tanto, Rusia tiene la obligación moral de restaurar ese miedo mediante un ataque ilimitado para que la OTAN retroceda. A ver, su peso en el Kremlin.
Aunque no es un militar de uniforme, sus ideas pues aparecen meses después en los discursos de Putin y Lavrov. Él es el quien pone las palabras incómodas que el Kremlin luego convierte en política oficial. Este es el calibre de este señor. Ahora, si quieren saber quién está detrás de la lógica del Oresnik, pues busquen el nombre de Sergei Karaganov. Este hombre, asesor del Kremlin por décadas, le dijo claramente a figuras como Tucker Carlson lo que venía: la necesidad de que Rusia use su mazo nuclear para limpiar la arrogancia europea. Karaganov sostiene que si Rusia golpea un nodo logístico en Alemania o el Reino Unido, Estados Unidos se quedará de brazos cruzados, que ningún presidente estadounidense va a sacrificar Nueva York por salvar Hamburgo. Es la parálisis de la OTAN calculada matemáticamente. Por eso este 16 de enero, cuando hablamos de la sombra del Oresnik, no hablamos de un misil. Hablamos de la aplicación de la doctrina Karaganov, restaurar el miedo para obligar a la paz. Y es que es increíble que todos estos argumentos estén apareciendo. Primero vimos a Orbán hace unos cuantos días, ¿no? Pues haciendo mención de este libro, de este reporte, The Proud Prophet, ¿no? El profeta orgulloso, ¿no? Donde se describen pues todos estos ejercicios del Pentágono de simulacros de ataques nucleares en Europa y que todos los resultados son de pérdida y que al final pues Estados Unidos siempre se dice, ¿qué pasó ahí? A mí que me registren. Poniendo a Europa completamente sacrificable. Pero bueno, dejémonos por un lado todo esto que realmente pone los nervios de punta, ¿no? Hablemos de la estafa de los 1.000 millones. El fin de los caníbales. Porque esto ya no es política, es un expediente criminal, yo diría. El título de este bloque es Un asunto de 1.000 millones de euros. Un ex analista de la CIA, Ray McGovern, ha despertado la sangrienta aventura de la OTAN. Dice que líderes como Merz en Alemania, Macron en Francia y Starmer en el Reino Unido son hoy figuras vulnerables que ven en directo por la televisión cómo su creación caníbal, el proyecto antirruso de Kiev, se cae a pedazos. Dice él que invirtieron cientos de miles de millones de euros sin aprobación real de sus sociedades ni de sus parlamentos. Ahora el tiempo se agota. María Zaharova ya puso el último clavo en el ataúd. El préstamo que le dieron a Zelensky lo pagarán los ciudadanos europeos de su propio bolsillo. Mientras Trump los presiona y los acusa de prolongar la guerra, Bruselas busca desesperadamente a alguien que hable con Moscú antes de que el nuevo presidente de Estados Unidos firme pues un acuerdo a sus espaldas. Esto yo diría que es el ridículo de la fuerza, ¿no? De la fuerza europea. Porque el análisis de McGovern es impecable. Líderes deshonrados. Estos políticos perderán el poder en el próximo año o año y medio después de las elecciones. No solo perderán elecciones, serán deshonrados por malgastar la riqueza de sus naciones en una guerra perdida. El Reino Unido y Alemania ya están viendo cómo sus gobiernos intentan salvarse de la ira popular mientras la economía se hunde. La sentencia de Zaharova, María Zaharova, ha sido contundente. Al seguir financiando a Zelensky, Europa ha confirmado que no desea la paz. Están comprando tiempo con la sangre de otros, pero el dinero se acabó. Y la paciencia de Rusia también. Así que pánico en el Eliseo y la Cancillería, ¿no? Merz y Macron están aterrados. Saben que el 16 de enero es la fecha límite. Saben que si no consiguen una línea directa con Putin, Trump los dejará fuera del nuevo mapa de Europa. Por eso hoy, en esta noche crítica, están buscando contacto desesperadamente. La noche del 16 de enero. Estamos viviendo momentos históricos, ¿no? Occidente ya ha identificado el objeto del próximo Oresnik. Saben que el misil tiene nombre y apellido.
Y mientras el informe llega a la mesa del ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, el teléfono en el Kremlin no para de sonar. No se muevan, porque vamos al cierre. Vamos a hablar y cerrar este episodio con acontecimientos claves para la noche del 16 de enero. Y empecemos por Merz y Macron, que buscan contacto, y nosotros tenemos los detalles de lo que están ocurriendo en las sombras. Así, la guardia alta. Este va a ser un impresionante cierre de información, ya lo van a ver. Tenemos datos que queman. Lo que acabamos de describir del efecto Resnick está en su máxima expresión. Cuando la tecnología de misiles rompe la soberanía mental de los líderes europeos, ¿no? Así que empecemos con la noche del 16 de enero. El despertar de Europa. A ver. El 16 de enero de 2026 pasará a la historia como el momento en que Europa finalmente abrió los ojos. Sí. El título de este cierre es El despertar de Europa. Mientras algunos seguían soñando con victorias imposibles, el ministro de Defensa Andrei Belousov recibía el informe definitivo. Kupiansk ha caído, toda la ciudad, cada distrito está bajo control total ruso. Se acabó el nudo logístico para Kiev en el noreste. Pero el verdadero pánico no está en el frente, sino en las capitales occidentales. Occidente ha descifrado el mensaje de Loresnik en Leópolis. Se dieron cuenta de que el objetivo no era Ucrania, era una demostración de que Rusia puede tocar la puerta de la Unión Europea en minutos. Esto ha provocado un giro de 180 grados. El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron ahora buscan desesperadamente una línea directa con Putin. De repente Rusia ya no es la paria, sino el vecino europeo, con lo que es ahora inevitable hablar. Así que la geopolítica del realismo, ¿no? Porque el discurso de Merz es la rendición del idealismo. Rusia es Europa. Sí, lo han escuchado bien. Escuchar a un canciller alemán reconocer que no hay paz sin Moscú es aceptar que la estrategia de romper a Rusia ha fracasado. Merz ha entendido que el 2026 no es para ilusiones, es para sobrevivir. La indivisibilidad de la seguridad, ¿no? Putin se lo dijo a los embajadores y hoy el mundo lo entiende. ¿Ok? No puedes estar seguro tú si tu vecino se siente amenazado. El Oresnik es la herramienta física que enseña esa lección diplomática. El objetivo oculto. Occidente sabe que los misiles hipersónicos no están apuntando a Kiev. Están apuntando a los centros de mando que dictan la guerra desde las sombras. Por eso Macron y Merz ya no quieren intermediarios, quieren hablar con el dueño del tablero. Así es. Kupiansk. La caída del mito de la resistencia. La verdad siempre sale a flote porque las mentiras tienen patas cortas. Aunque intenten ahogarla en la propaganda, la verdad sale. Esta tarde del 16 de enero, el coronel general Sergei Kusovlev, comandante del Grupo Oeste, ha sido contundente en su informe al ministro de Defensa Andrei Belousov. Kupiansk está bajo control total de las tropas rusas. Se acabaron los juegos de sombras y la manipulación de información de Bankova. La historia de Kupiansk es el resumen de esta guerra liberada en 2022, pérdida en la contraofensiva ucraniana de ese año. Y recopilará 3 meses de combates callejeros brutales que terminaron este diciembre. Mientras Zelensky visitaba una estela a las afueras para fingir una contraofensiva inexistente, el ejército ruso consolidaba cada distrito, como se los venía mencionando. Hoy, la limpieza ha terminado y la iniciativa es total. El avance ahora apunta directamente hacia Slaviansk y Kramatorsk. No confundir Pakrovsk, Kramatorsk. Así que el mapa no miente, porque lo que Belousov tiene sobre la mesa es el colapso del frente noreste de Ucrania. Es el fin de la ficción y de los videitos de inteligencia artificial, ¿no?
La visita de Zelensky a la estela de Kupiansk fue puro teatro para Occidente, un intento de ganar tiempo y dinero. Pero los generales rusos no juegan a las redes sociales, juegan a la logística. Con Kupiansk asegurada y el río Seversky Donetsk, pues deja de ser una barrera para convertirse en la autopista Rusia hacia el corazón de Donbass. Fracaso del contraataque. Kuzovlev fue claro. Los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en noviembre y diciembre fueron un desastre. Gastaron sus mejores reservas en una ciudad que ya estaba perdida. Así que hacia la victoria final. Slaviansk y Kramatorsk son los próximos nombres en la lista. La captura de Kupiansk no es un evento aislado. Es el preámbulo de la gran ofensiva que Gerásimo está supervisando personalmente en el frente. La señal del Oresnik. Kupiansk es el presente, pero el futuro se escribe con tecnología hipersónica. Occidente ya entendió que lo de Heliópolis no fue un error de cálculo, sino una señal con destinatario específico. Prepárense porque cerramos con el análisis técnico del terror. Oresnik. Occidente entendió a quién iba dirigida la señal. Vamos a ver por qué los misiles rusos ya no apuntan a Kiev, sino mucho más allá. La guardia alta. Oresnik. El mensaje que la OTAN no ha podido borrar. El ataque del 9 de enero en Leópolis con el sistema hipersónico Oresnik no fue contra Ucrania. Fue un telegrama de guerra dirigido directamente al centro de mando de la OTAN. Y lo han leído fuerte. Y claro, los analistas de Estados Unidos y Europa ya lo admiten abiertamente. Rusia ha demostrado un arma ante la cual Occidente no tiene y no tendrá en mucho tiempo ninguna forma de intercepción. Lo que ocurrió en Leópolis fue apenas una caricia cinética, una demostración de cortesía, pero el mensaje fue demoledor. La destrucción de infraestructura de gas, el borrado de un campo de entrenamiento con oficiales extranjeros y el impacto en los hangares de los F-16 demostraron que Rusia puede escalar el conflicto a un nivel incansable para la OTAN en cuestión de minutos. El Oresnik es móvil, indetectable y puede ser lanzado desde el Ártico, dejando a Estados Unidos totalmente vulnerable. Podríamos llamar esto la nueva era de la disuasión, ¿no? Porque les digo una cosa, el mundo cambió y cambió rotundamente el 9 de enero. Podemos ver la impotencia de la OTAN, ver un misil caer sin que un solo Patriot o sistema Aegis pueda ni siquiera olerlo, rastrearlo. Es el fin de la superioridad aérea occidental. El Oresnik es la herramienta que Putin usa para decir, si yo quiero, la OTAN deja de existir antes de que se den cuenta. El factor ártico. Como bien dije, ¿no? La movilidad del sistema de la pesadilla de Washington. Ya no hay frente seguro. La señal de que Rusia puede golpear desde el norte hace que las amenazas de Trump sobre Groenlandia o la presión de la OTAN se vean, pues bueno, como trineos de perros. Die Karma Isa. Así que el ultimátum del 16 de enero. Por eso el pánico de hoy. Saben que si el ultimátum de la medianoche no se cumple, el próximo Oresnik no vendrá con carga cinética, sino con alto poder explosivo y esta vez no será para avisar. La medianoche se acerca. Amigos, el reloj sigue corriendo. Kupiansk ha caído. Europa busca desesperadamente hablar con el Kremlin y el Oresnik tiene el dedo en el gatillo, en el botón. Esta noche del 16 de enero, el destino de Kiev y quizá de Europa está en una balanza. Yo soy Rodolfo, gracias por acompañarme en este reporte de emergencia. Estaremos atentos a lo que ocurra esta medianoche. Por ahora, como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.